Hola, ¿qué tal? En el presente video se intentará mostrar el funcionamiento de un circuito detector de cruce por cero. Un circuito detector de cruce por cero genera un pulso o una señal que permite saber cuando un voltaje de corriente alterna ha alcanzado prácticamente el valor de 0 volts. Para el circuito que se tiene en pantalla, se tiene una fuente de alimentación de corriente alterna de 127 volts RMS con una frecuencia de 60 Hz que está conectada al devanado primario de un transformador reductor. Esto con la finalidad de decrementar el voltaje de 127 a 9 volts de corriente alterna y conectar el devanado secundario a los extremos de un puente rectificador con diodos, matrícula WB152, para convertir esa onda de corriente alterna en una onda de corriente directa o una señal de corriente directa, para posteriormente aplicarla a lo que vendría siendo el circuito detector de cruce por cero. Dicho circuito está constituido por un optoacoplador matrícula 4N25, en cuyo interior se encuentra un LED que está conectado a una resistencia en serie de 220 ohms. Esto con la finalidad de proteger al LED de una corriente excesiva cuando la señal de corriente directa alcance su máximo valor o su valor pico. Eh, en otro extremo del optoacoplador se tiene un fototransistor que funciona como un interruptor. Este fototransistor está conectada la terminal de colector a una resistencia de 10 kilo ohms que está conectada a su vez al, a la terminal positiva de una fuente de alimentación de 5 volts de corriente continua, y el emisor del fototransistor está conectada a la terminal negativa o a GND de la fuente de alimentación de corriente continua y a un extremo del puente rectificador con diodos. Para poder visualizar las distintas señales del circuito se utilizará un osciloscopio. Para ello, primero se visualizará lo que es la señal senoidal que está presente en el devanado secundario del transformador. Como se observa en pantalla, es una onda senoidal. Para ello, bueno, hay que ajustar el canal 1 del osciloscopio para que tenga un acoplamiento en corriente alterna. Posteriormente se muestra lo que vendría siendo la misma señal, pero ya rectificada, porque ha pasado por el puente rectificador de diodos. Y hay que cambiar también el acoplamiento del osciloscopio para que esté ahora en corriente directa. Como se observa, la señal de corriente alterna, bueno, ha sido rectificada. Ahora es una señal de corriente directa con un determinado valor pico. El valor pico de esta señal está en función de la fórmula que se muestra en pantalla, donde Vp en este caso sería el valor RMS del devanado secundario que se tiene inicialmente en, en las terminales del transformador, que es de 9 volts, RMS multiplicado por la raíz de 2, que vendrían siendo 12.72
volts pico. Posteriormente se multiplica por 2, se divide entre pi, dando como resultado un voltaje de 8.1 volts ya de corriente directa, porque la señal ha sido rectificada. En simulación, bueno, se muestra un voltaje un poco mayor a los 8.1 volts. Como la escala del osciloscopio está graduada en 5 volts por división, se tendría 5, 10, aproximadamente 11 volts pico que alcanzaría la señal ya rectificada. Ahora también se muestra lo que vendría siendo el pulso que se genera cuando la señal rectificada ha alcanzado prácticamente el valor de 0 volts. En el pulso en la señal de color amarillo se muestra la señal rectificada. En la señal de color azul se muestra el pulso que se genera cuando la señal ha alcanzado prácticamente los 0 volts. Para poder medir este pulso se utilizan los cursores. Se va a medir lo que es el tiempo. El cursor 1 se coloca en un extremo, el cursor 2 se coloca en el otro extremo y la duración de este pulso es aproximadamente de 690 microsegundos o de 0.6 milisegundos. Esto sería en simulación. Ahora, en la práctica se tiene las siguientes capturas de video. En la cámara 1 se tiene lo que es el circuito construido de forma física en una tarjeta de experimentación o protoboard. Se tiene lo que es el transformador, el puente rectificador con diodos, el optoacoplador matrícula 4N25, la resistencia limitadora de 220 ohms, la resistencia de 10 kilo ohms y la fuente de alimentación de corriente directa. Para poder visualizar las distintas señales se utilizará un osciloscopio que se muestra en la cámara número 2. Primero nuevamente se visualizará la señal senoidal que está presente en el devanado secundario del transformador. Para ello se ajusta el canal 1 del osciloscopio para acoplamiento en corriente alterna y se colocan las puntas del osciloscopio en el devanado secundario del transformador. Se procede a medir el voltaje. En este caso el voltaje pico es de 29.53 volts. El voltaje RMS es de aproximadamente 10.43, 10.5 volts. Ahora, se mostrará posteriormente el voltaje de corriente alterna ya rectificado en las terminales del puente rectificador, la terminal marcada como positivo y negativo. Para ello, nuevamente hay que cambiar el acoplamiento del osciloscopio a corriente directa y se conectan los extremos al positivo y al negativo del puente rectificador. Listo. Entonces, nuevamente se vuelve a medir el voltaje. Se tiene un voltaje pico de 13 volts aproximadamente y un voltaje RMS de 9 volts. Ya la señal rectificada como se muestra. Y ahora se va a visualizar utilizando
el canal 2 del osciloscopio, lo que vendría siendo el pulso que se genera en el detector de cruce por cero. Ahí está, son las dos señales que se están mostrando en el osciloscopio. Se va a separar ligeramente una de la otra para poderlas visualizar mejor, y se va a eliminar lo que es la cuadrícula del osciloscopio para poderlas observar. Listo. En la parte superior, bueno, se muestra la señal de corriente directa. En la parte inferior se muestra la serie de pulsos que se están generando con el detector de cruce por cero. Para poder medir este pulso se va a utilizar los cursores del osciloscopio. En este caso, el cursor a utilizar sería el de tiempo. Se coloca primero en un extremo dicho cursor, en un extremo del pulso, el cursor número 1, y el cursor número 2 se coloca en el otro extremo. Listo. Como se observa en pantalla, el pulso que se genera tiene aproximadamente una duración de 920 microsegundos o de 0.9 milisegundos. Varía un poco con respecto a la simulación, que había sido de 690 microsegundos la duración de este pulso. En la realidad pues es de 920 microsegundos. Espero que les sirva este video. Pueden encontrar un poco más de información sobre este circuito en la descripción que se muestra más abajo del video. Espero sus comentarios, sus sugerencias, y nos vemos en el próximo.